Hola, hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya estamos aquí con ustedes. Con el favor de Dios, tengamos un tiempo especial. Y bueno, platicando un poquito con mi esposa, estábamos diciendo que pues nos gustaría también orar un poco, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas necesidades y la gente en general estamos pasando por momentos complicados. Sin embargo, siempre nos cae bien que alguien nos apoye, ¿verdad? Con una oración o anime nuestro corazón, ¿verdad? Para estar en sintonía. Y yo creo que la oración es algo bien poderoso. Ya si tú te acuerdas que estuvimos hablando de la oración la semana pasada, ahora te vuelvo a decir que es importante estar en comunión con Dios. De una buena manera de descargar nuestro corazón o nuestras necesidades es orando, ¿no? Ujú. Así es, porque ahora tenemos a quien acudir y nuestro Señor está atento para escucharnos y no nos se queda callado. Lo bonito y lo importante de orar es que nosotros podemos recibir respuesta de parte del Señor, pero también Él nos llena de su paz. Si necesitamos consuelo, Él nos lo da. Si necesitamos un abrazo, Él nos abraza, nos deja sentir su amor y nos da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos quitar las cargas que tenemos encima, porque el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él dice que echemos sobre Él nuestra carga. Y realmente son tiempos preciosos y son tiempos donde nosotros podemos salir transformados y además descansados de haber estado con el Señor y de haber dejado en Él, depositado en Él nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros problemas, y el Señor nos da dirección, nos da fortaleza, nos da gozo y Sí, bueno. es una manera muy sana de desahogar el corazón, sobre todo cuando nos sentimos como que no sabemos para dónde hacernos o qué respuesta dar, o a veces hasta decimos, pues no sé ni qué sentir, ¿no? Hay tantas cosas, pero lo bonito, lo interesante, lo especial es que siempre podemos contar con el respaldo del Señor, con el amor de Dios, con su misericordia, con respuestas seguras a nuestra necesidad. Y bueno, yo creo que Él jamás nos va a abandonar ni a dejar a nuestra Así suerte es, si jamás. nosotros somos humildes, si tan solo tenemos el ánimo, ¿verdad?, de decirle, Señor, pues aquí estoy, yo necesito de ti, te amo, te bendigo y te adoro, ¿verdad? Te glorifico, te exalto, en fin, y siento necesidad de tu abrazo. Yo a veces sí le digo muchas veces, Señor, abrázame. Yo necesito tu abrazo para estar fuerte y para seguir adelante y para que yo pueda también bendecir a otros. Si yo me siento fuerte, puedo bendecir a otros. Sí. Y bueno, pues son tiempos que requieren que estemos orando, ¿no? Y que estemos buscando del Señor en todo tiempo. Sí, porque hay muchas necesidades, y eso es real, pero también porque podemos mostrar la absoluta y completa dependencia que tenemos del Señor y podemos estar ahí refugiados, ¿no? Sentirnos protegidos, saber que estamos ahí como escondidos, ¿no? En sus manos, que estamos en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros. Y bueno, quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Para empezar este día hoy. No queremos acabar o de llegar hasta el final para la oración, sino más bien queremos pues orar, ¿no? Mira. Así es. Pues Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, porque nos permites estar siempre en tu Sí, sí. presencia, porque nos has concedido hasta el día de hoy la vida Sí, y Señor. porque nos has Gracias, Padre sustentado, Santo. Señor. Gracias porque no nos dejas solos y queremos agradecerte, Señor, el gran amor y Sí, cuidado que Señor. tienes de nuestras Gracias. vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo estás ahí, Señor, y sabemos que eres fiel y que nunca nos dejas. Así lo prometiste, que no nos ibas a dejar, que no nos ibas a Así es, Padre abandonar, Santo. y sabemos que lo vas a seguir cumpliendo hasta el día que nos llames a tu Así es, Padre presencia. Santo. Gracias, Señor. Queremos poner delante de ti este tiempo Señor, que por favor. tenemos, Señor, y pedirte por cada una de las personas que están Sí, Jesús. participando de esta transmisión, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. Por Bendice favor, sus Señor. casas, sus familias, Señor.
llena de tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que tu gozo también esté sobreabundando en nosotros, Señor, porque verdaderamente nos sentimos fortalecidos en ti, Señor, cuando tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla aliento de vida sobre todo, Señor, especialmente los que pueden estar enfermos en este momento. Te pedimos paz para su corazón, que puedan lidiar, luchar y pelear con sabiduría y con fortaleza contra cualquier cosa, especialmente la enfermedad. Te pedimos que tú traigas esta fortaleza sobrenatural, no solamente por la capacidad, sino para que venga esa fuerza de tu Espíritu Santo a impulsar a tus hijos para sacar adelante cualquier situación. Señor, y como siempre les digo, que estemos preparados para las dos cosas fundamentales en este mundo, para presentarnos delante de ti si nos llamas a tu presencia y para hablar tu palabra a quien lo necesite y así poder comunicar a otros del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues abordemos un poquito el tema. Ya vemos que ya tenemos ahí a bastantes personas conectadas. Gracias a todos los que ya se han conectado, ¿verdad? Estoy viendo a Dani, estoy viendo a Odette, estoy viendo a la señora Marisela, estoy viendo a la señora Julisa, estoy viendo a la señora Lilia. Pues bueno, los que alcanzo a ver un poquito. Ángela Mesa. A Odi también, ya la saludamos. Pues sean bienvenidos todos y los que se vayan añadiendo también. Bienvenidos, sí. Pues adelante, mi vida. Empecemos. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo es un extraordinario comunicador. Y cuando hablamos de comunicación es algo bien importante. Yo voy a empezar con una anécdota personal. Yo ahí te voy a explicar por qué es tan importante y sobre todo para compartir el Evangelio. Cuando nosotros nos mudamos para acá, para Texcoco, algunos ya me han oído decir esto, pues yo seguía hablando y enseñando y predicando como yo sabía, ¿no? Sin hacer muchos cambios. Y fue muy impresionante para mí, pasando cierto tiempo, ¿verdad? Que de repente una señora se paró en la reunión, en una enseñanza que estaba yo dando y me preguntó algo. Me dijo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, cómo no, con mucho gusto. Ni me acuerdo qué palabra me preguntó, que había yo dicho. ¿Qué significa esta palabra? ¿No? Pero para mí fue muy impresionante porque me di cuenta que estaba yo hablando en un lenguaje que no necesariamente todas las personas estaban entendiendo. Y eso fue muy impresionante para mí. Yo tuve que hacer ajustes de cambio de lenguaje, pero más que todo lo que tuve que hacer fue, si yo ocupaba palabras que podían sonar no muy comunes, las trataba de explicar para que las personas las pudieran entender. Y eso ayudó mucho. Yo creo que de repente no faltará todavía que me pase un poco eso, pero eso habla de la importancia de estar cuidando cómo es que nos dirigimos a las personas para que comprendan lo que les estamos diciendo. Y precisamente eso queremos comentarlo con ustedes ahorita hablando del apóstol Pablo, ¿no? Era una persona tan especial, tan interesante, la manera como Dios lo usó y pues la capacidad que tenía juntamente, ¿verdad? Que él podía llegar a diferentes audiencias y lo hacía de una manera muy inteligente y muy audaz. Y bueno, me gustaría leer unos versículos del libro de los Hechos, nada más como ejemplo. En Hechos 17 podemos ver en algunos versículos cómo hacía Pablo, ¿no? Entonces dice, como era su costumbre, Pablo, estoy leyendo el versículo 2, dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Entonces dice, bueno, escuchando su predicación, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y mujeres y bastantes personas, ¿no? Dice que algunas, de hecho, eran mujeres prominentes, y dice que muchos griegos adoraban también a Dios. Cuando dice que adoraban a Dios, quiero hacer algunos paréntesis de lo que estás diciendo. Las mujeres prominentes se interesaban mucho, y estamos hablando de la sinagoga, no estamos hablando todavía de una iglesia cristiana ni nada. Pablo acostumbraba a ir pues a un lugar que era conocido para él, que era un ambiente conocido para él, que eran las sinagogas. Él sabía cómo entrar y cómo pedir la palabra y cómo hablar en medio de la gente. Y es lo que hacía.
Pero ahí lo que está interesante es que Pablo, además de hablarle a los judíos de la zona o de la ciudad que están ahí, también les estaba hablando a las personas que no eran de origen judío, pero que estaban ahí metidas también porque habían creído en Dios. En ese momento, pues no estamos hablando todavía del evangelio porque apenas se les está presentando, pero sí del judaísmo. Entonces, estos hombres que no eran judíos de origen y estas mujeres que tampoco eran necesariamente judías de origen, les gustaba escuchar y habían escuchado el mensaje de Dios hasta el punto como los judíos lo hacían. Pero ahora viene Pablo con el mensaje de Cristo y entonces empezó a traer esta novedad, ¿verdad? Esta buena nueva que es el Evangelio de Jesús. Y bueno, por lo que se ve, empezaron a poner mucha atención personas, en este caso, ¿verdad? Como esos judíos que estaban ahí en la ciudad, ahí en Tesalónica, pero también las otras personas que ya dice que adoraban a Dios. Y entonces, bueno, para no leer todo y saltarnos a las partes que queremos destacar, Pablo tiene que irse de ahí y entonces va hacia Berea y entonces en Berea van directamente a la sinagoga, otra vez, ¿no? La sinagoga con los judíos, y dice que los judíos que estaban ahí en Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Aquí vemos una diferencia primero en la disposición de la gente que estaba escuchando, porque podemos ver que tenían mucha hambre de Dios, de conocerlo más, y eran gente creyente, pero cuando llega Pablo, ellos seguramente sintieron el testimonio del Espíritu Santo respaldando las palabras de Pablo, que además, por lo que ya leímos, él siempre se basaba para lo que hablaba en las Escrituras. En este caso, era hacia los judíos, por eso es que él podía mencionar y citar lo que decían las escrituras porque las conocían, ¿no? Bueno, y también esas personas que ya adoraban a Dios y que eran mujeres prominentes ya tenían cierto tiempo de estar escuchando las escrituras que citaba Pablo. Entonces, digamos que el lenguaje que estaba ocupando era apropiado para todas las personas que estaban oyendo ahí. Sí. Y dice en el versículo 12, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. ¡Wow! Qué increíble el llamado de Dios para el apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención precisamente porque vamos a hacer una relación entre la comunicación que es capaz de hacer y el trabajo misionero. De hecho, se le reconoce como el padre de los misioneros o el misionero primero que hubo, ¿verdad? El apóstol Pablo, porque precisamente se dedicó a ir predicando la palabra en todos los lugares donde podía, del mundo conocido en ese momento, ¿verdad? Y bueno, pues eran diferentes audiencias, diferentes características y lenguajes y trasfondos culturales, lo cual hace muy impresionante cuando él, a través de lo que habla, logra captar el corazón y la atención de estas personas. Entonces él tenía un amor y una gran misericordia también por la gente. Aquí mismo en el mismo capítulo de Hechos 17, en el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba, se refiere a Timoteo, dice, en Atenas le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Esos son otros. Exactamente. Son diferentes personas. Unos son los que están en la sinagoga y otros son las personas que están afuera. Es decir, el corazón de Pablo, y esta es la parte del misionero y del que está hablando de parte de Dios, es sentir la tristeza y el dolor de cómo está perdida la gente en su ignorancia, creyendo que está de alguna manera sirviendo a Dios, porque toda esa zona es una zona que es muy idólatra, pero cuando decimos idolatría, tú tienes que ponerte en el pensamiento y en el corazón de esas personas que están ahí, porque ellos están creyendo en su forma, que están adorando a lo que ellos consideran que es Dios. Ajá, sí, entonces es la parte que le entristece a Pablo, y yo creo que ahí empezamos a aprender tú y yo cosas de Pablo, ¿no?
sea, sí tiene que haber un sentir de dolor o de tristeza por la forma en como las personas que nos rodean y que amamos, muchas veces son conocidos o familiares o vecinos, tienen su propia ideología o religión, pero que no está nada cerca de lo que es la verdad. Y entonces necesitan escucharla. Ahora, algo que vamos a ver de Pablo, ahorita lo vamos a comentar un poquito más, es que él no entra en una discusión para pelearse con las personas. Él entra en una discusión para tratar de disuadir a las personas, que son dos cosas bien diferentes. Y nosotros que estamos en este mundo, que hay tanta oposición y que cuesta a veces trabajo hablarle a la gente, tenemos que entender que nuestro corazón debe de ser de tratar de disuadir a las personas, no de tratar de golpearlas o pelearte o agarrarlas a bibliazos, ¿no? Yo tengo unas Biblias especiales para eso, porque son así enormes, ¿no? Si quieres agarrar un bibliazo, pues ya le estás dando con esa. Sí. Parecen directorios telefónicos de los de antes. Sí, son enormes. Pero bueno, algo que podemos también ver aquí es que él estaba observando el ambiente de la gente a la que él quería llegar y él se dio cuenta de que era gente muy idólatra y bueno, los que seguramente la mayoría ha visto, ¿no? Esas esculturas de sus dioses, ¿no? Que tenían, que eran, la verdad es que en cuanto a obra de arte, pues eran increíbles, ¿no? Sin embargo, para ellos representaban verdaderamente deidades, ellos creían en esos pues igual que el día dioses, de hoy, ¿no? representan las imágenes para las personas que los diferentes culturas tienen, ¿no? tienen sus diferentes... El catolicismo romano todavía funciona de esa manera, o sea, muchas personas siguen la representación de figuras, ya sea que estén muy bonitas o no, y consideran que representan a la deidad. Así es. Y entonces algo que podemos nosotros tomar como ejemplo y que es correcto, porque yo he visto que muchas veces en el afán de compartirle a las personas el evangelio del Señor, las buenas nuevas, nos equivocamos, ¿no? O la gente se llega a equivocar atacando y hace a que la se gente. Cierre la gente en lugar de abrirse. Sí, entonces eso que tienes ahí no le gusta y eso no es compartir las buenas nuevas, les estás criticando su forma juzgando, de creer atacando. Y en el momento en que les criticamos hacia a la gente, pues se sienten atacados y se cierran. Bueno, aquí lo interesante, ¿no? Retomando el ejemplo que estamos diciendo de Pablo, o sea, Pablo al final de cuentas, Pablo no es permisivo, o sea, Pablo no es de que, ay, pues voy a ver, no, ¿cómo le hago para que ellos no se ofendan? No, lo que hace es buscar puntos de contacto para poder hablar a partir de ahí, cosas con que se identifica, y entonces, porque Pablo en ningún momento baja la guardia ni la calidad del mensaje, ni tampoco anda diciendo una cosa para luego decir otra, no, sino más bien es cuidadoso en la forma. Muy sabio. Exacto, es una sabiduría que hay que pedirle a Dios para hablar con las personas, porque nunca nosotros debemos de sacrificar las convicciones o lo que es la verdad por tratar de agradar a alguien a la hora que le hablamos, o que le digamos una cosa que no es sustancial o genuina. Sino más bien es que la diferencia radica, y ponme atención en esto, la diferencia radica en la motivación del corazón. O sea, Pablo tenía un genuino deseo de ver a las personas que se pudieran cambiar su mentalidad y abrir su corazón para que pudieran recibir el mensaje, ¿no? Entonces, la realidad es de que todo eso es importante para nosotros como un aprendizaje, porque bueno, estamos hablando de pueblos verdaderamente religiosos, muchos de ellos, muy apegados a sus costumbres, a sus tradiciones, como estamos viviéndolo todavía nosotros, sobre todo en esta región donde todavía hay poblados pequeños o pueblos que están siendo absorbidos por la ciudad, ¿verdad? Y que tienen costumbres muy regionales, muy arraigadas. Y de repente es una cosa parecida a la que enfrentaba Pablo, pero sin embargo Pablo pues buscaba la ocasión. Ahora, esto no quiere decir, nada más quiero enfatizar, no quiere decir que de repente no tuviera oposición, de hecho había mucha oposición. El mensaje de Cristo, y quiero que te quede claro, siempre trae una separación entre los que creen y se acercan y se aceptan a Jesús y los que no creen en absoluto, y se oponen y rechazan y hasta atacan. Entonces lo que sí tiene que entenderse es que no se trata de ponerte a pelear con las personas, sino que
tratemos de hacer lo que nos toca para que los que se van a salvar, los que se van a volver al Señor, pues lo puedan hacer y seamos capaces de transmitirlo correctamente. Sí, de verdad hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé las estrategias, que podamos ser eficaces cuando nosotros estemos compartiéndole a la gente. Y bueno, dice ahí adelantito, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y decían eso porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces dice aquí que él encontró la oportunidad, como la que Manuel estaba mencionando, porque él empezó a observar, ¿no? El lugar, y dice, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Y ahí es donde él encuentra el espacio, ¿no? Y la oportunidad para poder hablarles acerca del Señor. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Bueno, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque a veces no comprendemos cuando leemos. Yo te recomiendo que hagas eso. Si tú lees algo y de repente dices, ¿qué es eso? Bueno, pues investiga, ¿no? Sí. Yo ahorita abrí aquí rápido qué son los epicúreos y los estoicos. Hay mucho que decir de esto, sí, ¿no? Es una mera mención lo que voy a hacer. Son totalmente distintas las filosofías que tienen cada uno de estos personajes, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que encontré dice, el epicúreo considera que la persona sabia será aquella que se aleje de la participación en la política. Ahorita te explico a qué se refiere. Porque se arriesga a perder su tranquilidad, haciendo más complicado el camino hacia la felicidad. Por el contrario, el estoico define su ideal, ¿verdad?, de sabio como a alguien que tiene que participar activamente en la política. Cuando habla de política, te tienes que entender claramente que se refiere a la participación social. O sea, cuando habla de política no está hablando de lo que ahorita nosotros conocemos como política, sino se refiere que somos seres sociales. Entonces, mientras unos recomiendan alejarse de la sociedad para no complicarse la vida y encontrar la felicidad, el otro considera lo contrario, que tienes que estar relacionándote mucho con las personas para poder estar en una forma más correcta. Y solamente son sencillos, ahorita lo que estoy diciendo, es mucho más que eso. Pero es para que nos demos una idea de cómo eran controversiales y a veces hasta opuestas los postulados que tenían los filósofos que promovían las ideas para que la gente las adoptara. Acuérdate que la filosofía, y si no lo sabes te lo digo, es como una cosa paralela a la religión. Porque la filosofía lo que busca es darle respuesta a las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué estamos aquí? Y eso es algo que también las religiones hacen. Entonces la religión es una forma de aplicación de la filosofía. No tiene nada que ver con la verdadera creencia. Sin embargo, como mucha gente vive de acuerdo a ideas, por eso la filosofía o las filosofías toman mucho auge. Y entonces hay pensadores que se vuelven famosos con sus ideas porque le dan, entre comillas, una respuesta a la vida, ¿sí? Y hay veces que son terribles los filósofos y le dan una respuesta a la vida, pero para que la gente quiera morir, que también existen esos extremos. Sin embargo, Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, y Pablo, aunque aborda a los filósofos, porque sabe por dónde, en realidad les está presentando la verdad, que eso no es una filosofía, es la vida como está definida por Dios. Así es. No más quería hacer ese paréntesis porque es importante. Sí, entonces, bueno, dice aquí que Pablo continúa hablando y que, bueno, no hubo una gran respuesta de la gente que escuchaba. Algunos le dijeron, bueno, ya nos comentarás después de estas cosas, cuando les mencionó el asunto de la resurrección. Algunos se cerraron luego y dijeron, ya nos platicarás después. Otros simplemente no creyeron, pero aunque no fueron muchos, sí hubo gente que volvió su corazón al Señor. Y además llegó a ser gente muy importante para la iglesia de esos tiempos.
fueron personas que crecieron también y que a su vez se convirtieron en siervos del Señor, de modo que la obra de Dios siguió creciendo, afirmándose y extendiéndose pues por esa región y hacia afuera, ¿no? Sí, aquí hay que destacar que también a la hora que alcanzas a diferentes tipos de personas, pues el Evangelio empieza a crecer como de una manera ramificada. O sea, no se estancó en un estrato socioeconómico, sino que a la hora que Pablo le predica a estos y a aquellos y a unos y a otros y de todos esos algunos se van convirtiendo, el Evangelio se queda establecido en la sociedad en general, no solamente en un grupo o un área de la sociedad. Uh-huh. Esto se lo digo porque hay muchas acusaciones, algunas no sin fundamento, de que la mayoría de los cristianos somos muy ignorantes. Te lo digo para que lo conozcas. Y bueno, yo estoy seguro que mucha gente, una vez que conoce a Cristo, no se queda con los brazos cruzados sin aprender más. Pero la realidad es que como pueblo mexicano, en general, sí nos hace falta crecer más en aprender y conocer cosas. Sin embargo, tampoco Dios se va a solamente la gente que estudia o la que no estudia. Uh-huh. Dios se va a todas las personas y por eso es tan importante la comunicación correcta. Porque una vez que entendemos con quién estamos hablando, debemos de cuidar la manera de expresar nuestro mensaje para que la gente lo pueda recibir claramente. Uh-huh. Y así él llegaba a gente de muy altos niveles en la vida pública, ¿no? Gente muy estudiada, pero también gente muy sencilla. Y bueno, podemos ver que él disfrutaba hablando en general con cualquier persona, pero para él era muy importante que pudieran conocer el mensaje del Evangelio, ¿no? Y vemos más adelante ahí mismo en el capítulo 18 de Hechos, cuando se va Pablo de Atenas, pues él no se detiene de hablar, ¿no? Él dice que se fue a Corinto y él ubicaba luego personas a las cuales enseñar, a las cuales formar, instruir, y seguía él predicando el Evangelio, pero siempre se enfrentó a mucha oposición. Entonces él, además de ser muy bueno para hablar, también era una persona muy valiente, y podemos ver aquí también en el versículo 9 del capítulo 18, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Wow. A mí me gusta esa palabra porque cuando dice mucha gente en esta ciudad, se refiere gente que ya está destinada para la salvación. Acuérdate que dice la palabra de Dios que Dios ha puesto ángeles que son verdaderamente enviados para ir a favor de los herederos de salvación. Cuando habla que tiene mucha gente el Señor, significa que alguna ya está con él, pero otra está por ser tomada, exacto. Volver su corazón. Por eso le dice a Pablo que siga predicando. Y yo aquí hago otro paréntesis. Tenemos que entender que nuestra intercesión es muy importante y es muy poderosa para preparar el corazón de las personas para que reciban el mensaje. Cuanto más esté listo el corazón de alguien, más fácil es recibir el mensaje. Cuanto más alejado esté de la palabra o en pecado o ajeno a Dios, les es más complejo recibir el mensaje. Y en eso pues tenemos que aprender también la parte de la intercesión por la gente y una buena comunicación. Y algo importante es que, el Señor le dijo: aquí tengo mucha gente, y ya leímos en los versículos anteriores cómo él se tuvo que mover, ¿no? Porque se levantaba una oposición muy fuerte, y entonces él iba a otro lugar y también alcanzaba a otras personas, pero de repente tenía que irse. Y en este caso dice aquí que Pablo se quedó 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Wow. Y quiere decir que el Señor también intervino, porque sabemos ya que cuando hay oposición también, pues la iglesia crece, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movimiento, ¿no? Y hay dispersión de creyentes, y donde quiera que van, pues se comparte el evangelio. Entonces, en este caso, el Señor le abrió el espacio, vamos a decirlo así, de tiempo para que él pudiera establecer a esa gente, porque era muy importante también para sus propósitos, para la obra del Señor. Es otra de las cosas que a mí me impresiona mucho de Pablo. Obviamente tiene que tener una comunión con Dios bien impresionante, porque
¿Qué tiempo es el necesario que debe de haber para que una persona que apenas conoce a Jesús se pueda convertir en alguien que pueda sostener, soportar, llevar la carga de una nueva iglesia que está empezando, sin tener experiencia previa? Solamente Dios puede hacer algo así. Entonces Pablo se apuraba para instruir, para enseñar todos los principios de Dios, de tal manera que llegado el momento, cuando Dios lo moviera del lugar, ya él podía tener esas personas listas para decir: ungimos, oramos, ¿verdad? Te establecemos como ancianos. Son pastores a final de cuentas, ¿no? Porque dice que él establecía ancianos, ¿no? Bueno, gente respetable y respetada por la comunidad, pero que tenía un buen testimonio ya de partir de que ellos estaban ahí, y que pues podían encargarles a la gente para que la cuidaran. Y además que no fueran a predicar cosas locas. Sí. Todo eso junto. Y yo te lo digo como pastor, no se puede hacer eso en Hoy Express. O sea, eso tiene su tiempo, porque hay que formar el corazón y el carácter, pero con la ayuda de Dios, en el caso de Pablo lo vemos muy claramente, se podían hacer esos discípulos y pastores necesarios, pero siempre acuérdate del elemento, la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque Pablo era muy sagaz, y era astuto, y era capaz, y era lo que tú quieras. Pero nada de eso podía ser suficiente si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios lo estuviera respaldando para hacer lo que él hacía. Es muy importante eso, porque tú y yo tenemos que procurar la comunión con el Espíritu Santo, pero además todo eso que estamos hablando tiene que ver con manifestar el poder de Dios. 1 año y medio en un lugar implicaba que Pablo estaría orando por enfermos y sanando enfermos y haciendo muchas cosas sobrenaturales para demostrar el poder de Dios, la presencia de Dios. Eso es nuestro reto como cristianos. Tenemos que ser gente que manifestemos el poder de Dios, no solo los pastores, todos. Y bueno, algo importante también es que Pablo usaba las escrituras porque eran una buena referencia para los judíos, pero cuando iba a ese tipo de ciudades donde no conocían nada acerca de Dios y que tenían culto a otros dioses, pues no podía usar las escrituras porque eran algo ajeno a la cultura de la gente. Para ellos no era ningún referente, no tenían validez. Entonces él lo que hacía, como era una persona también que había nacido dentro del imperio y además muy estudioso, y bueno, tenía también esa comunión con el Señor que ya platicamos, pues él usaba como referencia lo que para la gente era familiar, y sobre todo pues había una manifestación del poder de Dios que lo respaldaba en esos casos, de tal manera que le pasó lo que ya comentamos en otro momento, que llegaron a pensar que eran los mismos dioses que habían bajado a la tierra, ¿no? Es muy impresionante. Sí, pero era así el respaldo del Espíritu Santo para él y para los que estaban con él, que iban sirviendo al Señor, a la gente. Había ese mover del Espíritu Santo tan fuerte, y es algo que nosotros necesitamos que suceda también, ¿no? Y por eso continuamente le pedimos: Señor, sigue manifestándote en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y bueno, yo espero en el Señor que justamente cuando hacemos estas reuniones, aunque sea virtuales o así online, el Señor está contigo y abrazándote. Sí. Ahorita, por ejemplo, está aquí visitándonos, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros, Daniel. Sí. Queremos orar en presencia ahorita por ti. Ahorita que terminemos vamos a tomar otro tiempo para orar, pero es porque estamos confiando que lo que Dios nos puso a hacer tiene un efecto sobrenatural y genuino en todas partes. Es para todos, es para ti también. Yo te quiero animar a que tú tengas claro que si tú oras por una persona por teléfono, por un WhatsApp o como sea, aunque no estés en presencia de la persona, el Espíritu de Dios no tiene barreras ni límites de espacio ni de tiempo. Imagínate, aquí por el asunto de la enfermedad, pero hay veces que la gente vive lejísimos, está en otra parte, en otro país, en otro continente, y eso no debe de detenernos para bendecirles y para orar por ellos y declarar victoria de Dios en ellos, y que ellos puedan saber y conocer que tienen el respaldo divino, porque Dios es Dios y está en todas partes. Sí, algo que podemos ver también aquí en Hechos 19 es que Pablo
no se detenía a pesar de la oposición, ¿no? Entonces aquí él dice, entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses y discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Dice, algunos se negaron obstinadamente a creer y otros creyeron, pero los que se negaron a creer, dice aquí, que delante de la congregación se paraban a hablar mal del Señor, ¿no? A hablar mal de todo, a criticar lo que Pablo les hablaba. Entonces dice que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte para seguir hablándoles y seguir enseñándoles. Entonces él no se detenía, ¿no? Él no decía, pues bueno, ya se cerró esta puerta y ya se acabó, ¿no? Sino que él procuraba seguir adelante con lo que el Señor le había encomendado y y tenía ese denuedo aparte especial de parte de Dios que la gente lo escuchaba, ¿no? Es eso, quiero volver a subrayar, porque de repente a mí no me gusta tener como una lectura lineal. Me gusta tratar de ver el panorama y observar a las personas y observar a los actores, ¿verdad? Estamos viendo un hombre tocado por Dios, ungido por Dios, enviado por Dios, ¿verdad? Y que él ha respondido correctamente. Y como dice mi esposa, tiene valentía, tiene denuedo para hablar. Eso es algo que hay que admirar y reconocer, ¿sí? Y que eso hace que nos deje claro que es el Espíritu Santo de Dios el que impulsa, o sea, sí nosotros tenemos que determinarnos, pero es en esa comunión con el Espíritu Santo, porque nos debe de salir valentía de donde a lo mejor de forma natural no la tenemos, ¿no? Y enfrentar las cosas porque sabemos que Dios está con nosotros, pero no en nuestra carne o porque queremos hacer algo así, sino sentir ese impulso que solamente Dios te puede dar. El ejemplo que me viene a la memoria es el de Esteban. Acuérdate ahí en el libro de los Hechos cómo Esteban, un hombre valeroso, joven, servidor, lleno del Espíritu Santo, habla con una autoridad, con una libertad y con un denuedo. Claro, en ese momento Dios permitió que lo apedrearan, ¿verdad? Era el final para él ya, era su cometido, pero la valentía que él tuvo que tener para enfrentar a esas personas así de fanáticas religiosas, ¿verdad? Y tan irracionalmente controladas por sus ideas y por esos espíritus que están detrás de las ideas, es algo que Dios quiere que nosotros sigamos adelante combatiendo. El día de hoy, tú y yo tenemos una tarea muy importante de no aceptar bajo ninguna circunstancia ideologías, pensamientos o cosas, filosofías, ¿verdad? Leyes que sean contrarias a la vida y a la piedad y a la verdad. Eso tienes que tenerlo claro. Eso no quiere decir que no tengamos nosotros como cuidado, ser cuidadosos y cautelosos, pero de eso a de plano no a hablar o a decir, bueno, pues ya ni modo, no. Cada petición que puedas firmar, cada vez que puedas hablar con alguien, cada vez que puedas presentar un argumento a favor de la vida, de lo justo, de lo honesto, de lo correcto, en el nombre de Jesucristo, hazlo. Siempre vas a ver un resultado importante y siempre vamos a seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Aunque la gente se enoje, se moleste, se ponga de cabeza, se oponga como le pasaba a Pablo muchas veces, siempre va a haber otras personas que digan es verdad, es cierto. Algunas, y esas muy importantes, que recapaciten acerca de lo que están haciendo. Porque te recuerdo lo que ya dijimos al principio. Pablo no discutía por discutir. Discutía para tratar de disuadir a las personas para que creyeran en Dios. Y eso está movido por el amor. Así es, la misericordia, porque si no hubiera sido ese su motor, pues lo de menos hubiera sido decir, bueno, pues ahí se ven, ¿no? Los dejo ahí con su error y si no quieren saber, pues allá ustedes, sino que él sabía que era importante el tratar de cambiar esa forma de pensar que tenían, porque veía que estaban en un error, ¿no? Tristemente en un error, totalmente convencidos de él, pero necesitando tanto que el Señor tocara sus corazones, y él hacía todo lo posible por si acaso fuera el momento en que eso sucediera, ¿no? Y dice aquí en el versículo 13 de Hechos 19, dice, no es cierto, en el 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo a tal grado que los enfermos
que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Ajá. ¿Te fijas? Por eso es que te digo, no leamos pedazos, leamos todo. Y cuando leemos todo, nos damos cuenta que sí discutía, que sí hablaba, que sí enseñaba, que sí tenía oposición, pero también tenía poder. Y bueno, miren lo que pasó. De toda esa gente que estaba escuchando y viendo lo que Pablo hacía, dice ahí sí en el versículo 13, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ni siquiera sabían el nombre de quién estaban usando. Porque si decían el nombre de Jesús que predica Pablo es porque ellos no tenían una idea ni remota de quién estaban hablando. Eso es muy importante. ¿Y sabes qué? Aunque esos son los hijos de Seba y lo que tú quieras, hay muchas personas que invocan el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. O creyendo que lo conocen, porque alguna vez han oído de él, pero realmente no se han convertido. Una de las razones por las cuales Pablo podía echar fuera un demonio en el nombre de Jesús era porque conocía a Jesús y Jesús le había delegado que lo hiciera, como a cada uno de sus hijos Dios nos ha delegado. Pero tenemos que estar conscientes que somos hijos de Dios, que Él nos ha delegado y tenemos autoridad. Yo no tengo ningún problema de saber que yo puedo echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él me ha delegado y Él me ha dado su nombre y su autoridad, lo mismo que a ti. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, necesitas hacerlo. Y si te has alejado de Él, necesitas regresar a Él. Siempre, pégate, búscalo de todo tu corazón. El tiempo apremia, el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Y la gente necesita conocer a Cristo. Y nosotros, mientras predicamos el mensaje, tenemos que cuidar nuestra vida y testimonio. Porque eso también nos va por un lado para la santidad y estar bien con Dios, pero por el otro lado para la autoridad y tener la capacidad de echar fuera demonios y hacer cosas y proezas para Dios con libertad y con autoridad. Y dice aquí, dice, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Bueno, mi esposa se va a acordar de una anécdota que tuvimos nosotros. Estaba yo en mi oficina, en donde yo trabajaba en la iglesia hace muchos años, no ahorita aquí, y casualmente, ¿verdad? Pasaba yo por ahí porque era sábado y yo escuché el teléfono y lo contesté, y era un hombre que me decía, por favor, es usted, me dio un nombre de alguien que yo conocía, y digo, no soy yo, pero ¿qué necesita? No, es que mi esposa se puso mal y me dijeron que hablara yo aquí. Bueno, total, el caso es que la esposa se había endemoniado, pero tremendo. Y esa familia, nadie de esa familia era cristiana, eran católicos, y por lo que se entiende de esas personas que sí, muy metidas en su iglesia. Pero la muchacha muy endemoniada, estaba muy endemoniada porque había estado metida en bandas delictivas y haciendo pactos y no sé qué tanta cosa. El caso es que cuando llegamos, mi amigo y otra persona y yo, llegamos y en la casa de toda la familia, porque era una familia numerosa, estaba asustada. En el camino de llegar al cuarto donde estaba la muchacha, me encontré con la señora, con la abuelita, con la hermana o no sé quién, y todas andaban rezando con cuentas en las manos y con aguas benditas y temblando de miedo. Y cuando llegamos al cuarto, la tenían sujeta 4 hombres y no podían con ella. Era una muchacha joven, digo, sí era una persona de cierta estatura, pero pues era una muchacha. Y 4 hombres fuertes que se dedicaban a la carnicería, imagínate la clase de personas que eran, no la podían controlar. Fue muy bonito y muy impresionante ver cómo pudimos ejecutar el nombre, usar el nombre, la autoridad, el nombre de Cristo
para que se detuviera esa dificultad. Les dijimos a los señores, miren, esperen un momento, en el nombre de Jesús empezamos a orar y logramos someter a los demonios que la estaban atormentando, logramos ayudarla para que ella pudiera estar ecuánime, ¿verdad? Con su mente lúcida, libre, y esta familia tuvo un testimonio, pero también tuvo un testimonio de que no es lo mismo acudir a una iglesia, seguir algo sin tener ni la más remota idea de lo que está viviendo, a cuando hay una persona o dos o las que sean que tienen un testimonio de creerle a Dios, de creerle a Jesús y ocupar correctamente las herramientas, la autoridad que Él nos ha dado. Pero sí me acordé ahorita que dijo mi esposa leer el caso de estas personas, porque de veras los tenía ya, no sabían qué hacer. 4 hombres, y el que habló que era su esposo era el quinto, y entre los 5 y toda la familia no podían con ella, pues porque estaba bien endemoniada. Sí. Y bueno, aquí dice que cuando la gente se enteró dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, ¿no? Y dice, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, para eso es el poder manifiesto. Para que cuando la gente, ¿verdad?, vea el poder de Dios manifiesto, les entre el temor, pero el temor de Dios. Así es decir, esto es cierto, esto es verdad. Ese nombre es poderoso y es cierto lo que está pasando. Entonces, sí te lo pongo como ejemplo para que te acuerdes, porque yo no sé qué día te va a tocar a ti. Y en lugar de salir corriendo, yendo y no sé qué haciendo, y escondiéndote bajo una cama, ¿verdad? O atrás de un closet, de verdad me acuerdo y me da risa, porque de verdad era una escena chistosa. La señora, la más grande, estaba hincada por ahí en un rincón y así con un crucifijo y diciendo quién sabe qué tantas cosas rezaba. Y yo veí, ¿no? O sea, y dije, bueno, ahora van a conocer que Dios es real y es poderoso y que necesitan volverse a Él, ¿no? Sí, pero bueno, al final de cuentas, el Señor igual fue glorificado, fue gente salva, ¿no? Sí. A raíz de esa experiencia. Esa familia tuvo, claro, se convirtió. Y entonces dice que muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus pecados. Qué impresionante. Eso es una de las señales, pon atención, es una de las señales más impresionantes de avivamiento. Sí. Lo que estamos leyendo es un avivamiento en esa ciudad, a través de la predicación de un hombre como Pablo. ¿Sí? Fíjate bien, porque es importante que entendamos cómo Pablo tiene esta forma que Dios lo usa, pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace estas cosas, ¿sí? Y produce la convicción de pecado de tal manera que la gente siente la necesidad de confesar sus pecados. Dice públicamente, o sea, imagínate, eso suena, si lo lees con cuidado, es tremendo, pero eso es el testimonio que leemos en los avivamientos. La gente entra en tal convicción de pecado que no puede quedarse con él y saca y confiesa y declara, ¿verdad? Y es una señal muy importante de avivamiento. Así es, y bueno, cuando dice ahí que la gente empezó a sentir o a experimentar ese temor que no había conocido, yo creo que es bueno que nosotros podamos también en algún momento de nuestra vida sentir de tal manera ese temor de Dios, ¿no? Y yo te puedo decir que nosotros en algún momento pudimos experimentar la presencia de Dios tan fuerte que la primera vez que yo pude sentirlo así, como tener ese temor reverente de Dios, pero de una manera más que conceptual, una manera real, física. Era un peso. Era algo que de verdad me hacía examinar mi vida, ¿no? Porque era esa conciencia de saber que estaba delante del Señor, que es santo, que dio su vida por mí, que derramó su sangre y que es poderoso, y que yo a lo mejor había a la ligera hecho cosas o dicho cosas en la vida cotidiana, permitido cosas que
tal vez en ese momento me parecían irrelevantes, ¿no? O sin importancia, pero que ahora que yo estaba experimentando de esa manera tan palpable la presencia de Dios, yo pude saber que no podía darme permisos, ¿no? Que Él es por real. pequeños que me parecieran o insignificantes, había cosas que verdaderamente no eran correctas, estaban mal, y que yo tenía que cambiarlas, ¿no? Y cambiar al respecto. Y eso estamos a punto de vivirlo en forma generalizada. Amén. Porque dentro de lo que es el avivamiento, es eso que está describiendo mi esposa. Es una de las cosas más importantes. Porque es cuando hay una conciencia de Dios como no la había o no la ha habido. Hay mucho conocimiento, hay mucho pensamiento, hay mucha filosofía, ideología, religión. Pero de repente no está viendo esta claridad de la presencia de Dios que está ahí. Y yo sé que viene un mover de Dios grande, fuerte al mundo entero, donde el Señor va a estar trayendo esta convicción de pecado para que mucha gente se vuelva a Él. Por eso los que lo amamos tenemos que estar conectados con Él, listos para que en el momento que el Señor nos lo indique y de la manera que Él quiera, nosotros estamos actuando, ya sea con palabra, con oración, con echar fuera demonios, lo que sea que Dios nos ponga enfrente, estar listos y preparados y estar expectantes, porque otra cosa importante es que cuando ya Dios desata un milagro, una obra, un algo, empieza un corazón a buscar, a tener hambre y sed de Dios, que fue lo que le pasó a estas personas. Querían oír, querían confesar. Es un avivamiento en la zona, en la región, provocado, claro, por un hombre como Pablo, usado por, obviamente, el Espíritu Santo, y es lo que necesitamos entender. Yo, como pastor y como gente que estoy conociendo esto, pues siempre estoy, Señor, ya por favor, visítanos de nuevo, haz otra vez este derramamiento que ya nosotros hemos conocido. Tu palabra dice que la lluvia tardía, ¿verdad?, va a ser más abundante y va a ser mejor, ¿verdad? La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y estamos en eso. ¿Por qué? Porque todo nos está indicando que el mundo va, como dice la palabra, hacia donde está escrito. Pero en ese proceso hay un tiempo que Dios va a rescatar, a salvar, a preparar a su iglesia. Y no es poquita gente. Tiene que ser multitudes de personas convertidas a Cristo que no se van a quedar, que no van a someterse ni van a vivir una terrible experiencia de estar sojuzgados por espíritus inmundos, por cosas perversas. Y Dios nos va a todos los que le amamos y permanecemos con Él, haciendo lo que le agrada, nos va a tomar, nos va a llevar. Por eso esforcémonos. Sí, y bueno, yo creo que debe haber sido muy interesante estar escuchando a Pablo, tener la oportunidad de escucharlo en algún momento, ¿no? Y seguramente la gente que sí tenía un corazón dispuesto para el Señor, pues debe haber sido ese público, o esa audiencia que quedaba cautivada, ¿no? Y querían estar aprendiendo lo más que se pudiera de lo que Él tenía para transmitirles y para impartirles, porque también Él les imponía las manos y les impartía dones y también eran llenos del Espíritu Santo, ¿no? Eran equipados. Estaba el ministerio, o sea, si tú lees lo que dice la Biblia acerca del ministerio, dice que está Dios seleccionando a las personas, ¿verdad?, para levantar el ministerio, para equipar a los santos, a los cristianos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Y lo que está describiendo mi esposa es el apóstol operando en los dones y el llamado para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Y bueno, ahora tenemos recursos, ¿no? Como las clases que dejamos grabadas, pero en ese tiempo no había tales cosas. Entonces, él aprovechaba todos los momentos que podía para seguir enseñando y para dejar lo mejor equipada posible a cada iglesia, ¿no? En los diferentes lugares. Y podemos ver aquí, por ejemplo, en Troas, en Hechos 20, dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche, por lo que podemos entender que los creyentes también estaban muy interesados en estar escuchando. Imagínate todo el tiempo que estuvieron ahí escuchando. ¿Cuántas horas? Sí, y dice, en el cuarto piso
En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas, y un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana. Comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Imagínese, si se le queda dormido a la gente al apóstol Pablo, ¿qué puedo esperar yo? Sí, que el Señor ve de nueva. Pero entonces dice que Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó y les dijo: no se alarmen, está vivo. Y luego volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer, ¿no? Entonces, o sea, lo resucitó. Es uno de los milagros de resurrección registrados en el Nuevo Testamento, ya por manos de los apóstoles, en este caso de Pablo, ¿verdad? Sí. Que hizo una obra tremenda. Yo creo que Pablo ha de haber sentido algo muy impresionante, que se le cayera a alguien ahí y que bajara y que estuviera muerto, y bueno, obviamente clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios lo respondió, pero ese milagro de resurrección quedó registrado y él dijo: adelante, si Dios lo resucitó es para que sigamos adelante y acabemos. ¿Por qué hacía esto tan largo? Pues porque no tenía mucho tiempo, tenía que acabar de hacer lo que tenía que hacer para poder dejar algo ahí listo y seguir su camino. Y dice que siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue, y en cuanto al joven, pues se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos, ¿no? Estaba vivo. Wow. Si yo se desnucó. Sí, seguramente. Porque se fue para atrás, ¿qué te pesa? Si tú te caes de un segundo piso, normalmente pues te caes de cabeza, ¿no? Entonces, imagínate el golpazo que sea de verdad. Y bueno, Dios lo rescató y lo resucitó para que veas cómo nuestro Dios puede hacer cosas que parecen imposibles. Sí. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y toda la dinámica que vemos del apóstol Pablo nos tiene que recordar que no se trata solo de, aunque él es el apóstol, de los siervos. Se trata de cada creyente, de reproducir lo que Dios hace en uno o en otro. Si tú ves que Dios usa a una persona o hace algo con una persona, también es para ti. Sobre todo lo que ya está declarado y escrito en su palabra, ¿no? Para eso son los dones, y seguimos orando para que se aviven los dones. Hemos orado y hemos impartido dones todas las veces que hemos podido y lo vamos a seguir haciendo, pero también estamos orando porque se han avivado los dones, porque es el poder manifiesto de Dios el que va a atraer a la gente a Cristo, pero a través de cada uno de nosotros, no solamente de... Yo siempre te quiero decir esto, siempre vamos a observar que hay una persona, un individuo, una mujer, un hombre en los avivamientos, pero en este avivamiento que viene, no es una persona la que va a destacar, es el cuerpo de Cristo. Amén. Somos todos. Va a haber quizá algunas personas en particular, pero no va a ser un mover donde solamente un par de personas estén encabezando un movimiento, sino se trata de Jesús haciendo su obra en medio de su pueblo. Y bueno, pues ya estamos terminando, pero queremos orar nuevamente, porque algunos llegaron un poco después de que estuvimos orando al principio, y queremos bendecir a todos y pedirle a Dios fortaleza y sanidad. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de tener este medio de comunicación donde podemos estar junto con cada persona que nos acompaña. Ahí en donde están en sus casas, visítalos, tócalos, así como yo siento tu presencia aquí ahorita con mi esposa, que ellos sientan el toque de tu preciosa gloria y espíritu, Señor. Aviva, vivifica, sana a los que están enfermos, Señor. Sana a cada persona que está enferma en este momento, que todavía está batallando o transitando la enfermedad, o que le han diagnosticado esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano poderosa y les sane, Señor. Sana a cada persona que está enferma, cualquiera que sea su condición en este momento, porque tú eres el sanador. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Así que nosotros ya recibimos el beneficio de tu nombre y de tu poder manifiesto, Señor. Así que no permitimos que haya destrucción, ni muerte, Señor, ni gravedad. Esta enfermedad, quien quiera que la tenga, transita sin necesidad de entrar en ninguna clase de gravedad. Secamos el virus, le impedimos y
le prohibimos que prolifere, por mucho que estén declarando y declarando que es más contagioso y que es más contagioso, detenemos los contagios. Precisamente como hemos estado orando, ejercemos tu autoridad y vamos en contra de esas palabras, aunque tengan fundamento científico. Nosotros tenemos a Cristo que está por encima de todo fundamento científico. Tenemos el poder del nombre de Jesús, la autoridad de Cristo para detener la mortandad por la misericordia de Dios y para detener la enfermedad por la misericordia de Dios en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, cualquiera que sea el origen de la enfermedad, yo declaro que los cuerpos, primero que nada de los hijos de Dios, no son aptos para recibir ni virus, ni bacterias, ni ningún otro tipo de enfermedad, cualquiera que sea su nombre. Arruinamos y cancelamos toda obra demoníaca, todo trabajo espiritual, toda obra de hechicería y de brujería, toda proclamación, toda manipulación natural o espiritual, la cancelamos, la arruinamos, maldecimos toda maldición, maldecimos la enfermedad. En el nombre de Jesús, hablamos paz, hablamos salvación, hablamos sanidad, hablamos libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sea notorio y evidente. Declaro en el nombre de Cristo que en tu vida, en tu persona, en tu casa, en tu familia y por quien tú estés orando, allí alcanza la bendición de Dios. Hazle notorio a la gente que recibe el beneficio de Cristo, como el Señor es sanador y sigue sanando el día de hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, yo te pido que tú te manifiestes por medio de la obra de Cristo que ganó en la cruz con sus llagas, porque tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. Pues muchas gracias por estar con nosotros este tiempo. Yo me divierto, me entretengo, me edifico, yo espero que tú también. Y bueno, pues orando juntos también somos bendecidos, ¿verdad? Entonces, gracias por estar con nosotros. Con el favor de Dios, pues nos vemos el domingo, los que vamos a la congregación o los que nos sigan por internet, igual. El domingo, primero Dios, estamos en la reunión. Y bueno, pues seguimos en los viernes, ¿verdad? Haciendo todas estas cosas. Sí, ya estuvimos orando por Daniel y por Josie también, Elizabeth. Y estamos orando por todos ustedes, por toda la congregación, sus familias, especialmente por cada persona que ha reportado que se contagió o que tiene algún padecimiento de cualquier tipo. Y sepan y cuenten con esas oraciones que estamos teniendo constantemente por ustedes. Así es, sí. Pues bueno, pues muy buenas noches, que Dios les bendiga y pues con el favor de Dios nos estamos viendo el domingo. Nos vemos. Bye bye.